En el año 2011 subí por primera vez al glaciar de la Antisana. Recuerdo que fue una caminata extenuante, sumamente difícil, entre la niebla y el viento. Al llegar arriba, no solo sentí la gratificación de estar a más de 5.000 metros de altitud, sino que sentí que tocaba con mis manos un pasado muy lejano. Años después regresé a este lugar y vi que el hielo ya no brillaba donde brillaba antes. Un guardaparque de la reserva me dijo: si ves allí, en esas rocas desnudas, ahí antes había hielo macizo. Y ahí es cuando palpé de primera mano lo que los científicos ya venían diciendo desde hace años. Los glaciares van a desaparecer. Hemos cruzado el punto de no retorno. Aquí vemos a la Antisana, que ya ha perdido el 50% de su superficie desde el año 1990. El Chimborazo, apenas le quedan 2/3 de su superficie desde el año 1960. Y el Cariguairazo, nuestro representante por excelencia del cambio climático en el Ecuador, ha perdido ya el 99% de su masa glaciar y seguramente lo vamos a tener que declarar extinto para el año 2035. Al menos nosotros los ecuatorianos todavía podemos disfrutar de nuestras cumbres brillando al atardecer. Nuestros hermanos venezolanos ya no pueden hacer eso. Ellos declararon extinto a su último glaciar, al Pico Humboldt, a 4.900 metros de altitud, frente a la ciudad de Mérida. Recuerdo a mis colegas de la Universidad de los Andes apostar, ellos subían año a año a este glaciar, ¿cuándo desaparecerá este pedazo de hielo? Y sí, ocurrió. Fin de una era para Venezuela, pero no el fin del mundo, ni para ellos ni para nosotros, que pronto vamos a contar la misma historia. Mucha gente piensa que un glaciar es apenas un poquito de nieve que ha caído cuando hace frío o un bloque pequeño de hielo que se derrite cuando hace calor. Pero no, un glaciar es mucho más que eso. Es una masa de hielo gigante, imponente, que además se mueve bajo su propio peso. Imaginen esto, la nieve cae sobre la montaña formando como un colchón inflado con aire. La nieve continúa cayendo, el peso va aumentando, es como si alguien durmiese en este colchón día tras día, año tras año, hasta que el colchón finalmente se compacta y se vuelve en una tabla durísima. Sobre esa tabla sigue cayendo la nieve y así se va formando el glaciar, capa tras capa, hasta conformarse en un ladrillo gigante de hielo milenario. Y digo milenario porque esto no ocurre de la noche a la mañana. Los glaciares andinos tienen entre 4.000 y 15.000 años de edad. Cuando vemos el glaciar del Cotopaxi, estamos viendo nieve que cayó cuando los perezosos gigantes todavía caminaban por aquí, en Sudamérica. ¿Y cómo es posible que esta cosa tan masiva se mueva? Bueno, lo hace por su propio peso y por la gravedad. Más o menos en el centro del glaciar, el hielo está tan comprimido que se parece como una plastilina, una mantequilla fría. Y luego al fondo, donde ven esa línea azul, a veces se forma una pequeña lágrima de agua que permite que el glaciar patina, formando una unión con la montaña y moviéndose todo el ecosistema que está allí. Bueno, ¿y para qué necesitamos saber todo esto?, dirán ustedes. Bueno, saber cómo se aumenta o cómo se derrite un glaciar y sobre todo cómo está la montaña es mucho más que una mera curiosidad científica. Nos permite leer el pasado, comprender el presente y sobre todo prepararnos para el futuro. Es como hablar el idioma de la montaña y saber cuándo está sana, cuándo está enferma y también cuándo se está derritiendo. Yo les voy a dar 4 razones muy poderosas por las que todos, no solo los científicos, debemos de entender a la montaña y al glaciar. Son bibliotecas del pasado. Estas capas de las que hablábamos antes guardan secretos sobre microorganismos, atmósferas, erupciones ancestrales. Son también termómetros de nuestro planeta. De hecho, su desaparición es el grito más elocuente del cambio climático. Son también grifos naturales. Son maestros reguladores del agua y entender cuándo se llenan y cuándo se derriten nos ayudan a planificar nuestro calendario hídrico. Y finalmente transforman el paisaje. Cuando el hielo se retira, no solo queda
una roca desnuda, se transforman los suelos, se transforman las plantas, se transforman incluso nuestras comunidades y nuestras costumbres. La ONU declaró al año 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. ¿Ironía? Un poco sí, porque la ciencia ha sido contundente. Hemos cruzado el punto de no retorno y los glaciares del mundo van a desaparecer. El 40% de ellos estarán extintos para el año 2100. Si no frenamos ahora mismo la emisión de gases de efecto invernadero, este porcentaje podría subir hasta el 80%. Los glaciares de los trópicos, donde estamos situados nosotros, seguramente desaparecerán para el año 2070. Para prueba, un botón, hagamos un pequeño recorrido. Aquí en sus pantallas ven al Chacaltaya, en Bolivia. Donde ven esa roca desnuda, había la pista de esquí más alta del mundo. Se declaró extinto en el año 2009, no solo dejando el turismo afectado, sino sin agua a varios barrios de la ciudad de La Paz. El Khumbu, en Nepal, es un glaciar que está junto al Everest. Este glaciar retrocede 20 metros al año y afecta la seguridad hídrica de 1.600 millones de personas que dependen del Ganges y del Indo. Acá tenemos al Mer de Glace y vemos que el cambio climático no respeta ni siquiera los íconos más importantes del turismo mundial. Este glaciar retrocede 40 metros al año y la industria turística ya no sabe qué infraestructura colocar para que los turistas puedan llegar y tocar el hielo. Y finalmente el Kilimanjaro en Tanzania, vámonos a África. Esas nieves eternas de las que habló Hemingway, como pueden ver, ya no son eternas. El 85% de este glaciar se ha perdido y seguramente será declarado extinto para el año 2040. Pero ojo, esta charla no es un funeral, porque cuando el hielo se derrite, la vida se reinventa y nos pregunta, ¿qué pasa cuando el glaciar se retira? Estoy segura que esta es la pregunta que está zumbando ahora mismo en sus cabezas. Es normal tener esta duda terrible al ver que el glaciar simplemente está desapareciendo. ¿Nos quedaremos sin agua? Es normal pensar esto cuando en otras latitudes, muy al norte y muy al sur, los glaciares son capaces de regular hasta el 70% del caudal de los ríos, sobre todo en las épocas secas. Pero aquí, en los trópicos sudamericanos, ocurre una magia especial. Debajo de la línea del hielo surge un héroe silencioso, resiliente, que hereda la misión del glaciar. Es un ecosistema y ese ecosistema es el páramo. Imaginen un ecosistema que es capaz de atrapar las nubes, de llenar los ríos en tiempos de sequía y de evitar las inundaciones. Esta gran esponja gigante, verde, recorre 2.5 millones de kilómetros cuadrados aquí en Sudamérica. Esto es como 5 veces de España. Y sostiene la vida de 85 millones de personas, desde Venezuela hasta el norte de Perú. Aquí en el Ecuador cubren 15.000 kilómetros cuadrados, esto es más o menos el 7% de nuestro territorio nacional, entre 3.200 y 4.700 metros de altura. ¿Cuál es el secreto de los páramos? Bueno, una ingeniería natural increíble, con dos elementos, bueno, con muchos elementos, pero dos muy importantes. Primero están los suelos. Los suelos de los páramos no son tierra, son materia orgánica viva, que pueden coger hasta 10 veces su peso en agua. Y el compañero ideal para esta esponja, la vegetación. Esos yaguales, esos polilepis, esas puyas, esas chuquiraguas, con sus hojas aterciopeladas o coriáceas y sus raíces enredadas, cogen esa agua, la abrazan y la conducen hacia el caudal de los ríos. ¿A quién se le ocurrió ponerle páramo a este lugar? Por favor, desierten de sus mentes la idea de un lugar yermo, frío y sin vida. Los páramos son todo lo contrario. Imaginen que aquí viven más de 4.000 especies de plantas y más de 7.000 especies de animales. De todos ellos, 400 son endémicas de aquí, es decir, solo ocurren en esta porción del planeta, no están en ningún otro lugar. Por eso tenemos colibríes superhéroes que logran volar a más de 5.000 metros cuadrados,
o ranas rarísimas que cargan a sus crías en las espaldas, las ranas marsupiales. Y por supuesto, a nuestro ícono, a nuestro mamífero más grande que junto a los tapires caminan por estos sitios, el oso andino o el oso de anteojos, el único oso sudamericano. Y como si todo esto fuera poco, en este lugar hay rostros y manos. Aquí en el Ecuador, 14 nacionalidades indígenas, los quichuas, los araguros, los panzaleos, los alasacas y cientos de organizaciones campesinas han hecho del páramo su lugar de vida. No solo para garantizar la conservación de donde viene nuestra agua, sino también para garantizar nuestra seguridad alimentaria. ¿Cuál es el resultado de toda esta magia? Bueno, los páramos son capaces de captar el 85% del agua que cae como lluvia. Regulan 120 ríos andinos. Por eso es que ciudades como Quito pueden tener agua durante todo el año. Imagínense que en Bogotá el páramo de Sumapaz logra abastecer el agua potable de 8 millones de personas. Y aquí tenemos que el 85% de nuestra agua potable viene de páramos tan icónicos como Mojanda, como el Antizana, como Oyacachi. Llevo 25 años trabajando en paisajes como este que ustedes ven aquí. En Condesan, la ONG en la que trabajo, he escuchado muchísimas voces hablar del retroceso de los glaciares, pero también sobre el desarrollo sostenible en las montañas y sobre las soluciones de adaptación que podemos hacer para adaptarnos a estos cambios globales y locales que nos vienen. Tenemos unos espacios a los que les llamamos los diálogos regionales y sentamos ahí a los tomadores de decisión, a la academia, a los científicos de las universidades y a los pobladores de montaña para buscar y compartir soluciones a estos cambios. Y las soluciones brotan en todos los frentes, con mucho ingenio, creatividad y resiliencia. Por ejemplo, en Perú, en la zona de Ancash, los gobiernos locales han implementado sistemas de alerta temprana bastante sofisticados, en donde no solo los gobiernos actúan, sino también los pobladores locales, para alertar sobre posibles aluviones resultado de la rotura de un glaciar. Y así no repetir desastres como el que hubo, por ejemplo, en 1941, que tapó prácticamente un pueblo completo. Las cholitas escaladoras, por ejemplo, ellas se especializan en llevar a los turistas a los glaciares. Ellas no se han rendido, ellas continúan trabajando en este sector, pero ahora llevan a los visitantes en donde las lenguas de hielo se han retirado y les hacen palpar de primera mano las consecuencias del cambio climático. En Colombia han comprendido que la niñez y la juventud tienen que entender pronto cómo nos relacionamos en los ecosistemas de montaña. Niños y jóvenes participan en ciencia ciudadana y en proyectos de monitoreo en donde ellos mismos registran el retroceso glaciar y comprenden cómo es el régimen hídrico en sus comunidades. Y finalmente en Ecuador, la Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas de Cotacachi llevan años guardando, intercambiando, conservando estas semillas de cultivos que logran crecer en las alturas, que logran soportar las sequías y las peores heladas y que garantizan nuestra seguridad alimentaria. Estas soluciones brotan por todos los lados, como les dije, y nos dejan dos lecciones muy importantes. Los ecosistemas de montaña somos un todo. Claro que están los glaciares, pero están también los páramos, los humedales, los campos agrícolas y nuestras comunidades y ciudades. Y todos estamos conectados. Y sí, los glaciares se están yendo, pero podemos adaptarnos. Y podemos hacerlo mucho mejor si esas soluciones de adaptación vienen del diálogo, vienen del conocimiento compartido y las acciones territoriales. Por eso estoy aquí hoy, porque ustedes son parte de esta gran red. Cuando protegemos los páramos, no estamos salvando los glaciares, ellos no van a regresar, pero sí estamos salvando nuestra seguridad hídrica, el agua. Y ese es un futuro que ya estamos cosechando hoy. Muchas gracias.